Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y hasta aquí quiero dejarle esta lectura. Puede tomar su asiento. Amén. Usted puede seguir leyéndola en su casa, en su tiempo. Pero quiero meditar sobre esto. Creo que el martes pasado compartía una palabra allí en Ciudad del Plata de aquel hombre que entró a la sinagoga con su mano seca. Y yo meditaba sobre esto. Yo no sé cuántos años, cuántos tiempo vivió aquel hombre con la mano seca. No nos dice la palabra, no nos especifica. Si este hombre tuvo que vivir muchísimo tiempo con esa mano seca y en medio de esa situación. ¿Cuánta gente vive con una enfermedad, verdad? Y uno no sabe por qué y oramos y quizás el tiempo nos lleva a seguir clamando simplemente. Pero aquel hombre estaba con la mano seca y se encontró en una situación. Él fue a adorar a Dios a la sinagoga. Él fue al lugar donde siempre iba, a un lugar de adoración. Y allí dice que estaba Jesús, y allí entró Jesús, y allí estaban los fariseos, estaban los escribas tratando de buscar de qué manera poder quizás engañar a Jesús o encontrarle alguna falta. Y era un sábado, era un día de reposo, era un día donde muchos no hacían nada, descansaban. ¿Cuántos tienen algún día de descanso? Gloria a Dios, amén. Pero en ese tiempo Jesús, conociendo, dice la palabra que conociendo los pensamientos de ellos, Jesús le hace la pregunta a aquellos diciendo, bueno, ¿quién de ustedes no va a hacer buenas obras, aunque sea un día especial? ¿Quién de ustedes va a hacer una buena obra o mala obra en este día? Hizo que aquel hombre se pusiera en pie en aquel lugar y levantara su mano. Y aquel hombre, en obediencia, porque había venido a adorar a Dios a aquel lugar. No había venido por los hombres, había venido a adorar a Dios. Aquel hombre escuchó a Jesús, pasó al frente, delante de todos para que lo vieran y levantó su mano. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo sanó. ¿Sabe lo que pasó? Dios lo sanó. En una actitud de obediencia, Dios bendice. Dios derrama su poder. Dios derrama su gloria. Y yo pensaba, decía, ¿cuánto tiempo vivió aquel hombre con esa mano hasta ese momento? ¿Cuánto tiempo nosotros vivimos con una situación hasta el momento que Dios dice, hasta acá llegó? Pero lo que más me motivó a pensar en esto fue el hecho de que aquel hombre deseaba estar en la presencia de Dios. Estaba en su casa, estaba adorando a Dios. Y no importa la situación de aquel hombre, pasó mucho tiempo, yo de seguro sé y creo y pienso y medito esto. Muchas veces aquel hombre habrá ido a la sinagoga y salió de la misma manera. Mucho tiempo habrá ido a la sinagoga y volvió a salir igual. Iba a adorar a Dios,
Él no iba por la bendición, él no iba por aquello que verdaderamente anhelaba que algún día, yo me imagino que algún día habrá pensado, si yo tuviera la mano bien, ¿cuántas cosas podría hacer? Si yo estuviera bien, ¿cuánto de nosotros pensamos, si yo tuviera esto, cuántas cosas haría? Si yo tuviera tal cosa, ¿cuántas cosas podría enfrentar? ¿A cuántos podría bendecir? Y aquel hombre creo que se le habrá pasado alguna vez en la cabeza, si yo tuviera las manos bien y no estuviera seca, tantas cosas podría hacer, pero muchas veces fue y se fue igual. Y yo dije algo que llegó mucho a mi corazón de esa palabra. Lo que Dios quiere es que yo esté en su presencia. No importando la situación, no importando el problema, no importando cuántas manos secas yo tenga. Bueno, gracias a Dios que tengo 2. ¿Amén? ¿Cuántos tienen más de 2? ¿Amén? Pero no importa que tengas las manos secas, lo importante es estarte en la presencia de Dios. Porque tu mano, el que la puede usar mejor es Dios. El que puede usar todas las situaciones y cosas que hay en nuestra vida es Dios. Y Dios usa la situación más difícil para glorificarse. Y sobre todo para glorificarse en nuestras vidas. Muchas veces buscamos culpables. Muchas veces buscamos quién es el culpable de que yo estoy viviendo esta situación. Porque ninguno de nosotros queremos ser nosotros los que vayamos al matadero. Ninguno de nosotros queremos ser. ¿Se acuerda aquella historia de Abraham con su hijo? Que fue probado en la fe y llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y no llevaba el sacrificio porque el sacrificio era el hijo. Abraham sabía a quién iba a sacrificar, pero su hijo no sabía. Pero su hijo simplemente recogió la leña, recogió todo e iba caminando nada más. En fe, creyendo al Padre. En fe y creyendo al Padre. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros tenemos que caminar en fe y creyendo al Padre. No importa la situación. No importa que el sacrificio seamos nosotros. Ay, me encanta eso, porque cuando el hijo le preguntó a Abraham, ¿tengo la leña? ¿Está el cuchillo? Falta algo acá. Acá falta algo, papá. Acá falta algo. Yo quiero traerle una revelación en esta hora, que creo que usted la sabe, ¿verdad? El sacrificio somos nosotros. El sacrificio somos nosotros, hermano. Muchas veces buscamos que otro sea el sacrificio. ¿Quién es el culpable? Así lo sacrifico. Y Dios te dice, no, el sacrificio eres tú. Al que quiero poner ahí en el altar, eres a ti. Es duro, ¿verdad? No, hay leña, hay cuchillos, hay todo. El sacrificio eres tú. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser atados y puestos en ese altar, hermano? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser el sacrificio de Dios? Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por tu vida y por mi vida. Jesús fue llevado como cordero. Jesús fue llevado amarrado, hermano, golpeado, fue llevado al lugar de sacrificio donde se iba a vertir sangre. Y no es que nosotros vayamos a pasar por ese sacrificio, no sé si usted me entiende, pero nosotros tenemos que estar en el altar de Dios, donde esa sangre nos limpia, donde esa sangre cumple el principal cometido de esta palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne le llevaba a pensar al hijo diciendo, está todo, pero yo no quiero ser el sacrificio, pero estoy en obediencia a mi Padre. Voy hacia ese lugar obedeciendo a mi Padre. La carne de aquel hombre de la mano seca habrá pensado y dicho, ¿qué hago todos los días en la sinagoga si no recibo algo a mi vida? Porque muchos de nosotros, la naturaleza humana pretende recuperar. La naturaleza humana pretende recibir siempre algo. Usted trabaja porque alguien le paga.
¿verdad? Si a usted no le pagaran, usted no iría. ¿Me va entendiendo? Usted se queda en su casa buscando que alguien le pague. Cuando alguien le dice, te voy a pagar, allá voy. ¿Me va entendiendo? Porque uno espera que alguien le dé. De algo que uno aporta, quiere recibir. Y a veces en la casa de Dios y en la búsqueda de Dios pasa igual. Nosotros queremos venir para recibir algo. Las obras de la carne, nosotros empezamos a movernos como la carne quiere. Y cuando no recibimos, no vamos más. Y así hemos visto a muchos, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice en esta escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El conocimiento de Jesús, de su palabra, ha provisto en nosotros su Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Si hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Por lo tanto, está acá adentro, queriendo tratar en todas las áreas de nuestra vida y queriéndonos llevar a ese altar. Porque Él sabe que en ese altar de sacrificio, Él se mueve con poder. Dios sabe que donde la presencia de Dios está, hay cosas maravillosas que ocurren. A mí esa palabra del hombre de la mano seca, ¿sabe lo que me llevó a pensar? Es necesario que nosotros estemos buscando su presencia, estar al lado de Jesús, deseosos de estar en el lugar que necesitamos estar, a la presencia de Jesús, en la presencia de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En su sacrificio. ¿Dónde está Jesús? En el buscarle. ¿Dónde está Jesús? En el adorarle. Porque la palabra de Dios me dice a mí que donde hay 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. Y allí envía bendición, dice, y vida eterna. No la envía en cualquier lugar, la envía donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Mire qué tremendo. Si nosotros nos juntamos 2 o 3 en su nombre, allí el Señor está y vía bendición. Dios puede estar en su casa, pero su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él prometió y dijo y decretó y todo lo que usted quiera, como se dice en este tiempo, que voy a estar. ¡Wow! O sea que cuando venimos a la casa de Dios se produce algo tremendo. Él desciende, Él se mueve, Él está, porque se está cumpliendo su palabra. Se está cumpliendo su palabra. Cuando aquel hombre llegó con la mano seca a aquel lugar y habían 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús dijo, no importa qué quieran estos fariseos, no me importa qué digan, yo algo tengo que hacer con este hombre. No lo puedo dejar irse así nomás. Yo tengo que mostrar que no hay tiempo, no hay momento, no hay circunstancia que detenga el poder de mi Padre que está en los cielos. No hay pandemia, no hay situación, no hay pobreza. No hay riqueza, no hay momento inoportuno para que Dios muestre su gloria. Todo momento, todo fue creado por Él. Todo, no importa cuál sea tu situación, Él está ahí. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Porque yo cuando puedo leer eso digo, Señor, tú eres mi sustento. De ti depende mi vida, Señor. Tú sabes cuándo me voy a ir de esta tierra. Tú lo sabes todo. Porque tú me compraste. De mí depende que yo ande en tu espíritu. De mí depende que yo esté pegado a ti. De mí depende, como dice esta palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Dios nos llamó a andar conforme a su espíritu. Y nosotros, como esta carne quiere ser carne, usted la tiene que hacer doblegar y hacer que busque del Espíritu de Dios. Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alábale, 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 y no te olvides ninguno de su beneficio. No te vayas a olvidar por un segundo de lo que papá Dios te ha dado.
No te vayas a olvidar, porque no importa cuál sea la situación carne que estás viviendo, Él siempre ha estado contigo. Y Él ha planeado para tu futuro. Wow. Él ha planeado para tu presente y para el futuro que espera. Cuando Jesús murió en la cruz, selló una entrada al cielo, hermano. Y usted no la puede perder. Por nada podemos perder esa entrada al cielo. El cielo la selló con su espíritu. Y su espíritu se lo dio a su iglesia. Y su iglesia tiene que mantenerse aferrado al espíritu y ser guiada por el espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Que si nosotros que andamos en el espíritu podemos ver las cosas del espíritu, y díganme amén a esto, usted y yo podemos visualizar las cosas espirituales que se están viviendo en este tiempo. No a cualquiera se le da la posibilidad de poder ver lo santo y lo genuino de Dios. No a cualquiera se le puede ver a Dios moviéndose en medio de pandemias, en medio de situaciones difíciles, en medio de problemas y dificultades. Oh, Dios nos ha dado a nosotros una visión espiritual, hermano. Cosas que hoy no entendemos, cosas que hoy no comprendemos, las vamos a entender, porque cosas que antes no entendíamos, ahora lo sabemos. Cosas que nosotros no entendíamos, por qué aquellos locos adoraban a Dios, levantaban sus manos, hablaban en lengua, se zarandeaban como esos árboles cuando vienen esos vientos fuertes, el espíritu los agarra a uno y uno dice, qué tremendo, los sacude para todos lados. Y es el Espíritu Santo moviéndose en plenitud en la gente. Cuando hablamos en lenguas, no somos nosotros, son las lenguas del Espíritu. Y todas esas cosas a nosotros nos parecían locura, decía el apóstol. Parecen locuras para el mundo, pero hoy nosotros decimos, esto no es locura, esto es lo que yo quiero. Esto no es locura, esto es lo que yo anhelo en mi ser, que haya ese mover, ese fuego en mi vida. Esto no es locura. Hoy pensamos así, pero antes no pensábamos de esa manera. Las cosas que hoy conocemos, hermanos, antes no sabíamos. Pero hoy nos ha dado Dios crecimiento espiritual. Y hoy podemos entender muchas cosas. Y aunque muchos digan, estos están locos, ¿cómo van a ir a la iglesia? ¿Cómo van a estar todos medio juntos ahí? ¿Cómo van a estar ahí? ¿Cómo se van a reunir? ¿Cómo van a empezar a hacer? Y uno dice, yo antes pensaba así, pero ahora que el Espíritu me guía, pero ahora que el Espíritu está en mi vida, ya no pienso igual. Yo tengo una morada celestial. Yo estoy preparado para lo que ha de venir. Yo estoy preparado para lo que viene para mi vida. Nadie me va a decir mi futuro porque Dios ya me lo dijo y lo selló. Lo selló y yo sé para dónde voy. Me decía un hermano hace mucho tiempo que venía caminando y una mujer de esas que gitana le quiso leer la mano. Le quiso leer la mano. Digo, dame tu mano que te voy a leer tu futuro. Y aquel amigo le dijo, no me digas mi futuro, yo ya lo sé. Es más, yo sé el tuyo. Si seguís en esa condición, vas a perderte en el pecado. Vas a ir al infierno, mi amiga. Vas a ir al infierno. Yo sé mi futuro. No necesito que nadie me lo lea. Dios me lo habló. Dios me lo dijo. Dios lo dejó plasmado para que yo lo sepa antes que nadie. No necesito que nadie, mire, no necesito intercesor para que alguien me diga. Qué lindo, porque Dios quiere intimidad con nosotros, hermano. Nosotros buscamos muchos profetas para que nos hablen. Hay una profecía más segura, es la intimidad con Dios. Es la que nos cuesta, por eso a veces Dios usa a los profetas para que nos den tirón de oreja y nos digan, pero si te he hablado para que me busque, si te he dicho una y mil veces que deje todas las cosas esas y me busque. Y uno viene a la palabra y la palabra nos dice, tenés que andar conforme al Espíritu. ¿Qué más profecía que esa, hermano?
tenés que andar bajo mis preceptos, porque si andás vas a empezar a ver visiones, vas a ver milagros, vas a ver cosas tremendas de parte mía, cosas que antes no veías, ahora las vas a ver. Sigue diciendo la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de esta carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no lo tiene, Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esa justicia no la encontramos nosotros, no por lo bueno que nos portamos, no por lo bueno que hacemos. Esa justicia está sellada por lo que hizo papá. Está sellada por lo que hizo Dios. Ninguno de nosotros merecemos nada. Por su gracia nosotros estamos acá. Es por su gracia que nosotros nos mantenemos en pie. Es por su gracia que Dios nos permite vivir un día más. Es por su gracia. Es por las oportunidades que Dios nos da. Nosotros planeamos en esta vida. Yo siempre digo esto, nosotros planeamos en esta vida. Pero Dios tiene la última palabra. Nosotros tenemos nuestros quehaceres, nuestras tareas. En la antigüedad los apóstoles tenían sus tareas. Habían grandes hombres que eran constructores, habían grandes hombres que eran pescadores, habían hombres que edificaban tiendas, habían otros que arreglaban redes, habían muchos que trabajaban, tenían sus vidas planeadas, pero Dios dijo, tengo un nuevo plan, tengo una nueva idea, llévate por mi espíritu y te voy a llevar a otros lugares. Tengo una nueva idea. Y nosotros tenemos mucho plan, muchas cosas, pero si nosotros estamos sujetos a su espíritu nos puede llevar a otros lados. Porque el que anda como el espíritu, dice una palabra por ahí que somos como esas olas del mar, que Dios nos puede llevar a donde Él quiera. Y eso me hace recordar a Felipe. Felipe, aquel hombre que fue llevado, aquel eunuco que venía en aquella carreta. Dice que fue llevado en el Espíritu, hermano. En el Espíritu. Yo no sé cuántas cosas puede hacer Dios con nosotros si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Quizás podemos estar en nuestras casas durmiendo y Dios nos lleve a predicarle a alguien que necesita de Dios. Sea Dios usándonos, sea Dios obrando en nuestra vida, pero usted y yo tenemos que estar en su presencia. Tenemos que anhelar su presencia. Porque solo en su presencia Él me puede guiar a través de su espíritu. Solamente en su presencia. La carne siempre va a querer muerte. La carne siempre está destinada a muerte, pero el espíritu está destinado a vida. El espíritu está marcado para llevarnos a la vida eterna. El Espíritu Santo selló un pasaje el cual quiere llevarnos a la vida eterna. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos guiar por su espíritu. Muchos de nosotros no entendemos las cosas que estamos viviendo y nos hacemos la cabeza y nos damos contra la pared porque no entendemos la situación. Y hace días Dios me habló esto. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué. El por qué. Todos queremos saber el por qué. Todos queremos saber por qué Enoc caminó con Dios toda su vida y Dios lo llevó. Y a mí no, sigo caminando y me canso de caminar. Mire, agarro el cazabó y camino repartiendo cartas. No sé cuánto tiempo más Dios me va a tener caminando, hasta que se me gasten los pies, ya no me quede carne en los talones. ¿Me va entendiendo? No sé cuánto más nos tendrá caminando el Señor, pero Enoc caminó con Dios y vivían más años que nosotros y Dios se los llevó. No murió, hermano. ¿Me va entendiendo? Y uno le puede dar a la cabeza, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Dónde dice en tu palabra el por qué? A veces nosotros vivimos cosas que no las entendemos, porque Dios no nos ha dado a nosotros el saber el por qué. Dios nos ha dado a nosotros
la capacidad de estar en su presencia, la capacidad de generar que su presencia descienda en todo lugar. ¿Sabe lo que es eso tremendo, hermano? Que usted se hinque de rodillas en un lugar y esa presencia de Dios le envuelva y pueda envolver todas las cosas que está a su alrededor. Esa capacidad se la ha dado Dios a sus hijos, de hacer descender la gloria de Dios en medio del templo. Nos la ha dado a nosotros, hermano. No cualquiera la tiene. No cualquiera la tiene. Si usted pudiera entender que la gracia de Dios fue inmerecida y lo que usted tiene del Espíritu Santo en su vida, no lo merecía, pero Dios se lo dio por gracia. No por las grandes cosas que ha hecho, sino porque Dios miró a usted y lo vio en pecado y miró a Jesús y dijo, por ellos murió mi hijo, por ellos derramó sangre y yo no puedo negar ese sacrificio. Ahora quiero ver cada sacrificio en cada vida rendida a sus pies. Y a mí me encanta cuando nosotros le podemos adorar, porque cuando nosotros inclinamos nuestras cabezas pasa algo tremendo, hermano. Jesús se pasea. Jesús se pasea. Y sabe, mire lo que espiritualmente uno puede percibir. El Espíritu Santo habita en cada uno, ¿verdad? Pero cuando usted se inclina, el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Dice, hijo, ven a pasearte acá. Ven a pasearte acá, porque tu hijo está en el altar. Está en el altar de sacrificio. Cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza y nuestro cuerpo delante de Dios en adoración, hermanos, cuando usted le adora, cuando usted en su casa dice, hoy es día de adoración, hoy voy a adorarle, hoy voy a cantarle, ¿sabe lo que sucede? Jesús comienza a pasearse. Y esa presencia es incomparable, hermano. Porque si Él estuvo en ese madero y dice que cuando Él murió, el lugar tembló. El lugar tembló y el velo se rasgó. ¿Sabe qué es eso? El velo se rasgó. Quiere decir que la presencia de Dios se abrió de par en par para entrar en la humanidad. Se abrió de par en par. Ahora no hay nada que detenga la presencia de Dios en un hijo que se ha entregado a aquel que murió en la cruz. No hay presencia de Dios que no haga descender. En la antigüedad hubieron unos hombres que dijeron, vamos a hacerle el templo a Dios. Y Dios no permitió hacerse lo que David lo hiciera. ¿Se acuerda de esa historia? Y le dijo, no, voy a dejar que Salomón me lo haga. Tu hijo lo va a hacer. Y Salomón, un hombre recto, dijo, yo voy a juntar, y juntó oro de todo el mundo, juntó todo lo valioso y tenía todo y le creó semejante templo a Dios. Lo hizo grande, lo hizo potente, lo hizo hermoso, lo hizo grande y fortalecido. Y cuando llegó el momento de consagrarlo, dijo, vamos a orar. Vamos a darle el primer lugar a Dios. Y aquel hombre dice que comenzó a orar y cuando terminó de orar, dice que los sacerdotes que estaban allí adentro no pudieron hacer más nada. Estaban siempre dispuestos a sacrificar, a hacer sus cosas dentro de ese templo, pero no pudieron hacer nada porque todo se llenó de la gloria de Dios. Todo. Porque un corazón agradecido y dispuesto de estar en su presencia, Dios no lo soporta, Dios no puede aguantarse a descender a ese lugar, hermano, no puede soportar. Diciendo, este me está dando honor, este está poniendo primero a aquel que yo le entregué para que fuera salvo. Y ahí qué tremendo, hermano, desciende la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha vivido esos momentos, pero cuando le adoramos, la presencia de Dios desciende. La presencia de Dios desciende, hermano, y esa presencia es inigualable. Esa presencia ni siquiera se asemeja a lo que vamos a vivir en el cielo. Lo que vivimos acá
Cuando usted le está adorando y siente cosas raras, no se asemeja a lo que va a hacer en el cielo. No se asemeja, simplemente estamos, como vio Moisés, sus espaldas. Simplemente sus espaldas. Simplemente sus espaldas. Incline su rostro, hermano. Señor, gracias. Gracias porque, Dios mío, tú te estás paseando en medio de tu casa, Padre, porque como tu iglesia hemos venido a adorarte. Oh, hemos venido a adorarte, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias porque hemos sido justificados. Gracias porque queremos andar en tu espíritu. Gracias, Padre, porque en estos tiempos que vivimos, Señor amado, son los tiempos que tú has preparado para nosotros. Dios mío, no hay nada, Señor, que esté fuera de tus manos, Señor. No hay nada de lo que estamos viviendo, Padre, que se escapa de lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Nosotros podemos hacer muchas conjeturas, Señor, de por qué, qué pasa, Dios mío. Oh, si vienes pronto, Señor amado, lo dice tu palabra. Lo dice tu palabra, Señor. ¿Dónde nos podemos esconder a tu presencia? ¿Dónde podemos apartarnos, Señor? Que tu presencia no nos vea. Que tu presencia no sepa que estamos ahí, Señor. Hoy queremos inclinar nuestro rostro delante de ti, Señor, una vez más. Como iglesia, Dios mío, como lo dice esta palabra, hemos sido justificados. Tú nos has justificado delante del Padre, Señor. Y Dios mío, nuestras vidas están delante de ti, Señor. Si no hemos rendido nuestro corazón, si todavía, Dios mío, nos falta creer, si todavía nos falta, Dios mío, ser empujados a tu presencia, a ese altar de sacrificio, a ese dejar mi carne en el sacrificio, Señor amado, Padre, hoy lo queremos hacer. En ese silbido apacible de tu presencia, trata nuestras vidas, Señor. No hay nadie más que tú que conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, conoces nuestro vivir, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llévate las cargas en esta hora, Señor. Llévate las cargas que no te pertenecen, Padre, las cargas que, Dios mío, están en nuestra vida, Padre, por pensar tanto, Dios mío, en cómo, Dios mío, y por qué. Espíritu Santo, paséate en esta hora, Señor. Hoy con ustedes quería compartir una reflexión. Primero vamos a leer allí en Salmo 139, versículo 13 y 14. Y dice así: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Una cosa que sabemos con certeza es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que Él nos formó para hacer su voluntad. A lo largo de nuestra vida nosotros vamos pasando por distintas situaciones. Mayormente en nuestra adolescencia y nuestra juventud queremos encajar con el grupo, con nuestro grupo de amigos, en el liceo, facultad, en el trabajo. Y esas cosas a veces pueden ser muy perjudiciales para nosotros. ¿Por qué? Las distintas situaciones van cambiando nuestra forma. Queremos encajar, entonces hablamos de una manera que a ellos sabemos que les gustaría, nos vestimos de una manera que sabemos que les gustaría y como ellos lo hacen, escuchamos su música, vemos sus películas, series, etcétera, etcétera, y vamos perdiendo la forma que algún día Dios nos dio. Quedamos como algo flácido, sin forma y que constantemente está cambiando. Sin embargo, Dios allí nos dice en Romanos 12:2, que dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios no quiere que nosotros seamos algo sin forma, algo flácido y que constantemente está cambiando. Sin embargo, Dios quiere que seamos como una roca
Procuremos ser como una roca, que a pesar de las presiones, a pesar de todas las circunstancias, no cambia su forma de ser y sigue teniendo la forma que una vez se le fue dada. Seamos como ella y no dejemos que el mundo nos domine. Buenas tardes.